tomba la gana. Anem a tractar la qüestió de fins a quin punt es podem fiar d'allò que veiem. I per això contem amb Álvaro Pons, que és professor del Departament d'Òptica de la Universitat de València. El seu camp d'investigació és la visió i sobre això té publicats alguns llibres i molts articles. Jo estic segur que la xerrada, per aquells que vau estar, serà almenys tan interessant com la que va fer a l'Institut al mes de novembre sobre la ciència de superherois. Bueno, pues res, Álvaro. Pues muchas gracias. Bien, pues sí, la idea de esta charla es que entremos un poquito en un tema algo casi misterioso, que es cómo vemos. Nosotros, la visión es algo que tenemos asumido desde que nacemos. Vemos y procesamos todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor, a través de la visión. Y es un proceso en el que prácticamente no somos conscientes de todas las cosas que es capaz de hacer nuestro cerebro en un momento dado. La visión es prácticamente el 90% del input de nuestros sentidos. Tenemos muchos sentidos, no solo los 5 sentidos famosos que se suelen decir. Es verdad que tenemos visión, oído, tacto, pero tenemos termorreceptores, tenemos varios receptores, tenemos muchos tipos de sentidos. Pero el sentido que más utilizamos, y que además más utilizamos para más cosas, es la visión. Claro, cuando hablamos de la visión, tenemos la idea de que el ojo humano es el sinónimo de la visión. Pensamos que el ojo es la visión. Y bueno, vamos a intentar hablar un poquito de esto. Es verdad que podemos hacer una especie de pequeño sinónimo, de pequeña relación entre lo que es el ojo y lo que es una cámara. Porque a fin de cuentas, el ojo es un sistema muy especializado que ha evolucionado a lo largo de miles de años para formar imágenes de nuestro entorno. Empezamos cuando éramos pequeños seres unicelulares en ese caldo primigenio que era el mar hace miles de millones de años. Pues esas pequeñas células empezaron a tener algunas sustancias químicas que detectaban la luz, y esa pequeña capacidad de detectar la luz le dio una ventaja evolutiva a esas células que, por ejemplo, hacían fotosíntesis. A partir de ahí, a lo largo de miles de millones de años, esos pequeños pigmentos que permitían reconocer de dónde venía la luz terminaron convirtiéndose en un ojo, que posiblemente es el elemento más complejo del sistema evolutivo, del sistema biológico natural. El ojo, es verdad que es una especie de cámara. El ojo es sencillamente un sistema que tenemos para captar la luz que hay a nuestro alrededor. Y quizá aquí deberíamos decir qué es la luz, porque la luz es una parte ínfima de algo que los físicos llamamos el espectro electromagnético. Realmente, la luz, esta luz que tenemos aquí, es radiación electromagnética. No hay ninguna diferencia básica entre la Veremos. Vamos a esperar. Hay que tener paciencia. Mirad, pues les decía, la luz, básicamente esto que vemos, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista físico entre las ondas de un microondas, las ondas electromagnéticas de radio con la que oímos la radio FM, con la que vemos la tele, las ondas de las microondas de los teléfonos móviles, los rayos X, los rayos gamma, el ultravioleta, el infrarrojo, todo es radiación electromagnética, todos son fotones que llevan asociadas una oscilación y que esas pequeñas particulitas que se propagan a la velocidad de la luz llevan energía. Básicamente es una forma de transporte de energía. Lo que pasa es que de todo esto, toda esta cantidad infinita de ondas que hay, las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, pueden tener oscilaciones que van desde hasta miles de millones de veces por segundo hasta apenas alguna vez por segundo, ondas que van variando a lo largo de kilómetros o ondas que van variando a lo largo de millonésimas de milímetro. De todo eso, que es básicamente lo mismo, pues nuestro sistema visual se ha encargado de procesar solo una parte que es útil.
una parte de ese espectro electromagnético que es muy pequeñita, es este trocito de aquí, que lo llamamos espectro visible. Ese espectro de colores en la naturaleza no existe, los colores no existen en la naturaleza. Los colores es algo que utiliza nuestro sistema visual, precisamente nuestro cerebro, para codificar la energía que tiene la radiación electromagnética que podemos ver. Y podemos verla porque nuestro ojo se ha desarrollado para ser sensible a esas radiaciones electromagnéticas. Básicamente lo que ocurre es que nuestro ojo es un sistema muy complejo que se ha desarrollado para formar imágenes. Claro, desde el punto de vista de la óptica, es verdad que un ojo es como una cámara. Tenemos unas lentes y lo que hace el ojo es formar la imagen de un objeto en una zona interna del ojo que se llama retina. Pero realmente eso es solo la primera parte de todo el proceso. Porque detrás de la retina, lo que hace el ojo es codificar la imagen. Tiene un sistema aquí de sensores, que son pequeñas células especializadas, que se llaman conos y bastones. Son las células que tenemos aquí, que ahora veremos un poquito mejor. Estas células lo que tienen en su interior son unas sustancias químicas que cuando llega la luz producen una reacción química y eso le da al cerebro una señal para decir que ahí ha llegado un poquito de luz. ¿Vale? Esos conos y bastones son nuestro CCD de la cámara, con lo que codificamos la imagen. Tenemos unas células muy largas, que se llaman bastones, que nos sirven para ver de noche. Son unas células que nos permiten ver de noche y con ellas no podemos ver color. Y tenemos las células más pequeñitas, que se llaman conos, que nos permiten ver de día. Y que además hay diferentes tipos de conos que nos permiten ver en color. ¿Vale? Bien, en la retina estas células están sobre todo en una zona central, que se llama mácula o fóvea, que es donde más tenemos, y se van desplegando a lo largo de toda la retina. Lo que pasa es que, ojo, aquí ya empezamos a tener algunos problemas de cómo evoluciona el ojo. El ojo evolucionó, curiosamente, al revés de lo que era la lógica. Y al evolucionar, realmente, el ojo inicial, las células estaban por fuera. Pero, por diferentes razones, el ojo se le fue dando la vuelta y se quedaron las células por dentro. Por algún sitio, toda la señal de esas células tenía que llegar al cerebro. Y todo lo que viene de aquí se mete por este punto de aquí, que es el nervio óptico, hacia el cerebro. Una conducción, una gran fibra óptica de información. Curiosamente, eso nos provoca que tengamos una zona ahí en el ojo. Ahí vemos como las células son muy pequeñitas en esa zona. Tenemos una zona ahí en el nervio óptico donde somos ciegos. Es lo que se conoce como punto ciego. Y podemos verlo muy fácilmente. Mirad, si... Dependerá de dónde estéis cada uno, pero es bastante fácil de ver. Si os tapáis el ojo izquierdo y miráis con el ojo derecho al punto rojo, veréis que, moviendo la cabeza un poco, habrá un momento en que esa cruz desaparezca. Podéis mirar al punto rojo y, cambiando un poquito la posición de la cabeza así, veréis que hay un momento que el punto azul desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en ese momento se está formando la imagen en vuestro punto ciego. Claro, esto es una parte de lo que está pasando. Esa retina que os he enseñado es extraordinariamente compleja, extraordinariamente compleja. En la parte central las células son muy pequeñitas, tenemos conos. A medida que nos vamos yendo hacia la periferia, hacia las zonas más externas, las células son cada vez más gordas y además son cada vez de menos sensibilidad. Y ya en la periferia tenemos unas células muy gordas que además no detectan color. ¿Qué pasa? Que eso hace que nuestro procesado de la imagen, nuestra formación de imágenes, pues no sea tan buena como realmente parece. Claro, si yo os pongo esta imagen y os digo, ¿veis algo raro en esta imagen? Pues dudo que alguien me diga que vea algo raro en esta imagen. Esta imagen se ve muy bien. Pero esta imagen no tiene nada que ver con lo que hay ahora en este momento en vuestra retina. En vuestra retina realmente, antes de llegar a vuestro cerebro, en lugar de esta imagen, tenéis esto otro. Tenéis un pedazo de punto negro ahí en medio. Tenéis que por aquí no hay color y encima está muy desenfocado. Esto es lo que realmente estáis viendo en este momento. Pero vuestro cerebro
lo que está haciendo es coger esa información y decir, bueno, vale, esto es un punto negro, pero este señor va de amarillo, pues lo relleno de amarillo, ¿eh? Y esto está sin color, pero bueno, esto seguro que lleva color, pues me invento el color. Y esto de aquí, eso es cielo, seguro que es azul. Conclusión, el cerebro va cogiendo y va rellenando todas las... va rellenando todas las partes hasta dar la imagen que estáis viendo. En este momento, cuando me estáis viendo a mí, por aquí tenéis un punto negro y encima todo esto de aquí está desenfocado. Y no os dais cuenta. ¿Por qué? Pues porque la visión es un proceso completamente global. La visión no es un proceso en el cual se forma la imagen en el ojo. Eso es solo la primera parte de todo el proceso visual. El proceso visual realmente es un proceso que engloba todo el cerebro. Necesitamos toda una parte, toda esta vía de aquí, que veis aquí marcada, que llega aquí a la parte trasera de la zona cortical cerebral, para procesar toda la información. Y además, procesamos una cantidad de información visual increíble, y el cerebro lo que hace es coger esa información que es parcial, incompleta, y la rellena y nos da una representación de nuestro entorno, una representación de nuestra realidad. Pero realmente el cerebro la está en todo momento procesando. Coge todas las imágenes que vemos y nos da, primero, una representación de la realidad y una interpretación de esa realidad. El cerebro siempre va a estar buscando que lo que veamos tenga sentido. Y eso nos lleva a el porqué de esta charla. Pues que muchas veces nos vamos a encontrar ilusiones visuales. Ilusiones visuales que nos sorprenden, nos parecen divertidas, pero que en el fondo lo único que nos están diciendo es que esas ilusiones visuales son simplemente cómo nuestro cerebro procesa la información. Muchas veces, durante muchísimo tiempo, se pensaba que las ilusiones visuales eran errores del procesado de nuestro cerebro, que nuestro cerebro no procesaba bien la información. Es un error pensar eso. Realmente, las ilusiones visuales son pistas de cómo realmente procesa la información, y el error lo tenemos nosotros, que no sabemos cómo realmente procesa el cerebro. Realmente la visión sigue siendo un gran desconocido, y las ilusiones visuales nos pueden dar una vía de por qué vemos y cómo vemos. Lo que pasa es que esta visión es mucho más compleja que simplemente esa vía visual. Y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis hasta qué punto pues, la visión puede llegar a ser importante. Aquí me tengo que salir del programa, a ver si me un momentito. Porque... Mirad, este es un pequeño vídeo de estos que solo pueden hacer los programas japoneses, ¿no? Es un programa japonés de bromas, pero creo que ven la broma, aparte de que es un poco bestia, nos da una idea de lo que hace nuestra visión. Bueno, que se lleva el susto de su vida. Pero si veis el dinosaurio, es con pantalones vaqueros. Al dinosaurio, ¿veis? Y las manos del tío que lo están moviendo. Y se ve que es de plástico. Este pobre hombre no se lo creía, evidentemente. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que nuestro cerebro ha procesado la información de una forma contextual. Le ha dado lo mismo a lo que estaba viendo. Lo primero que ha hecho es encender un cartel muy gordo que ponía peligro. No se ha preocupado en coger y esperar a ver si el dinosaurio lleva pantalones vaqueros de Lois o de Levi's. A ver si las zapatillas son Nike o Adidas. No. Ha cogido, ha identificado de forma global, eso es una amenaza, tengo que salir corriendo. Y eso es importantísimo, porque forma parte de nuestra evolución. Nosotros evolucionamos precisamente, pero evolucionamos por este proceso contextual, porque es necesario que el contexto lo sepamos interpretar. La visión es para que interpretemos el contexto. Tenemos visión para poder escapar precisamente de los peligros que tenemos. Siempre tenemos que pensar que la visión que tenemos hoy es la misma que teníamos hace 20.000 años. En 20.000 años la evolución
no le hemos dado tiempo realmente a evolucionar. Nosotros, desde el punto de vista evolutivo, somos prácticamente iguales que los Homo sapiens de hace 20.000 años. Es decir, nuestro sistema visual evolucionó para unos señores que vivían en cuevas y que con un garrote mataban animales para comérselos. Y que tenían miedo de que un tigre de dientes de sable viniera a comérselo. Claro, ¿qué ocurría? El que mejor viera al tigre de dientes de sable se salvaba, porque era el primero que salía corriendo. Hay que recordar siempre que somos descendientes de cobardes, ¿eh? O sea, la evolución ha hecho que seamos los descendientes de los que primero salían corriendo siempre, que eran los que se salvaban. Con lo cual somos descendientes de cobardes, menos mal, porque si no, no existiríamos. Si todos nuestros ancestros hubieran sido valientes, que se hubieran enfrentado al tigre de dientes de sable, hoy no existiría el Homo sapiens, ¿eh? Vivimos gracias a eso. Pero la visión es la que le daba ese aspecto. Os voy a poner otro vídeo que es un poquito más largo, pero que quiero que prestéis atención un poquito a este vídeo. Es un vídeo de un truco de magia. Es un truco de magia. En ese truco de magia es el truco de cómo cambian de color una carta. Este señor tiene una baraja y quiero que fijéis la baraja, el color que tiene. En un momento dado va a cambiar el color de la baraja de azul a rojo. Pero quiero que estéis atentos para que veáis en qué momento lo hace. A ver si sois capaces de ver en qué momento cambia el color de las cartas. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. What I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the Three of Diamonds. The Three of Diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not surprising, what's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card. ¿Os habéis fijado? ¿Le ha hecho cambio? ¿Os habéis fijado en el truco? Pero ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Os habéis fijado todos los cambios que ha habido? No os habéis visto el truco, pero habéis visto el resto de cambios. Porque el vídeo, y ahora voy a seguir con él, no es sobre el cambio de las cartas. No tiene nada que ver. Es que han habido 4 cambios que vamos a ver ahora. Empezaron con un color de camisetas, un color de fondo y un color del mantel, y al final eran completamente diferentes. Hi, I'm Richard. Ese es el principio. We're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-back deck. Y mientras lo estaban haciendo, Now the idea is very simple. estaban grabando. Just spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, I'm going to go for... él se iba cambiando el color de la camiseta. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. What I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that Ya I cambia las chose cartas, claro. was in fact really... El mantel. Three of Diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not Cuatro surprising, cambios. what's slightly ¿Alguno more los ha visto? surprising is all of the other cards. Este proceso se llama atención selectiva. Nuestro sistema visual, en particular nuestro cerebro, de toda la información que ve, solo le interesa una parte, que es la que tiene utilidad. Nuestro cerebro solo se dedica a ver lo que le interesa. Eso que siempre decimos, es que tú solo ves lo que te interesa. Es verdad, es que es una gran verdad. Nuestro cerebro tiene atención selectiva, solo utiliza toda su potencia para lo que necesita. Es también un mecanismo de ahorro de energía, somos grandes ahorradores de energía. Como sistemas biológicos necesitamos ahorrar energía en todo momento. ¿Para qué voy a gastar energía del cerebro, que es lo que más gasta en procesar algo que no necesito? Pues yo me dedico solo a ver las cartas y el resto no me importa. Y esto nos pasa en todo momento. Hay miles de cosas que pasan
en el día a día, que no somos conscientes porque nuestro cerebro no los procesa. Y no solo eso, sino que nuestra visión puede ser completamente condicionable. Nuestra visión depende, como hemos visto, del contexto, depende de nuestra atención, pero también la podemos condicionar por lo que hay alrededor en función de determinadas características físicas. Esto que vais a ver ahora es un vídeo bastante mareante, ya os aviso, ¿eh? Es un vídeo bastante mareante, pero nos va a servir para identificar un efecto óptico muy This curioso. video may cause temporary hallucinogenic Intentad, por effects, favor, mantener la but visión please do not be siempre afraid. These en effects el usually centro, van a aparecer last unas a few letras. seconds. Intentar mantener Read todo el rato aloud every la letter shown visión on the screen en first. esas letras. Do not make any Y no mistakes. mováis el ojo de esas letras. Que pase lo que pase alrededor. Vale, seguimos mirando las letras. Miramos fijamente las letras todo el rato. Tanto error ya. You can look away now. Y ahora miraros la mano. ¿Notáis cómo la mano se mueve? ¿Eh? ¿Veis cómo la mano se mueve y hace cosas raras? Si tu mano no hace cosas raras, es malo. A lo mejor sí, ya veremos, ya veremos. Hay más cosas para ver si la cosa está mala. Es un efecto, este efecto se llama el efecto de la cascada. Se llama el efecto de la cascada. Lo que ocurre es que lo que hemos hecho con este efecto es condicionar vuestros detectores de movimiento para que se queden mareados. Entonces, cuando vemos algo, después de ver este efecto, se mueve. Se mueve, parece que se mueve. Este efecto puede durar horas, por cierto. Lo digo porque... No, depende de la persona, pero puede llegar a durar horas. Es un efecto muy esto. Bien. Claro, todo esto nos lleva a que, lo que os decía, las ilusiones visuales es una manera de entender cómo vemos. Y vamos a ver por ejemplo, algunos ejemplos de ilusiones visuales. Vamos a intentar entender por qué se producen, a qué se deben estas ilusiones. Bien, vamos a empezar con, por ejemplo, las ilusiones que procesan la luminosidad. Nosotros nos adecuamos a la luminosidad del ambiente. Pero no solo nos adecuamos, sino que necesitamos referencias de luminosidad, qué es lo más luminoso y lo menos luminoso. Los sistemas biológicos, en particular el ser humano, medimos muy mal, pero comparamos muy bien. Yo no sé decir cuánto mide esta luz, pero yo sé si esta luz es más potente que aquella. Eso es muy fácil de comparar para nosotros. Comparamos muy bien, pero medimos muy mal. Y eso hace que, pues muchas veces confundamos cosas. Mirad esta imagen. Si yo os digo que esto es el mismo gris que esto, ¿os lo creéis? Sí, porque ya estoy para marcar aquí, pero es imposible verlo igual. ¿Alguien lo ve igual? ¿Verdad que no? Y sin embargo, son estrictamente iguales. Mirad, si los tapo, si los muevo, pero fijaros que incluso al moverlo, parece como si cambiara el color. Vamos a hacer otro truco para verlo mejor. Los aíslo y fijaros que son iguales. Son exactamente iguales. Pues si alguno piensa que he modificado la imagen, si cojo este rectángulo gris, que es de un solo tono de gris, y lo muevo ahí, fijaros, parece como si aquí fuera más oscuro y aquí más claro, ¿verdad? Pero este gris es el mismo que este y este gris es el mismo que este. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vuestro cerebro
busca referencias. Y, por ejemplo, una referencia que tiene clara, busca siempre en vuestra memoria, es que en un tablero de ajedrez todas las partes blancas son iguales y las partes oscuras también. Luego, si esto es más oscuro, por la sombra que proyecta el cilindro, bueno, pues eso significa sencillamente que ese blanco es blanco. Pero en ningún momento nuestro cerebro asume que este tiene que ser igual a este. Sencillamente, esto tiene que ser blanco. Y modifica nuestra percepción para que esto sea blanco. Realmente no lo es, pero lo está haciendo vuestro cerebro. Vuestro cerebro está en este momento reordenando la información para ver eso blanco. ¿Por qué? Porque tiene que ser blanco, porque sabemos que es un blanco. Aquí lo podemos ver muy bien. Si yo pongo estos grises, este gris se ve más claro que aquel. Esto es un fenómeno que también tiene una parte biológica, que es el fenómeno de inducción de contrastes. Nosotros normalmente procesamos la información de fondo y centro. Procesamos las dos cosas y hacemos un procesado global. Y digamos que hacemos una especie de media. Si esto lo vemos más claro que esto, aumentamos un poquito el contraste para verlo mejor. Si esto lo vemos más oscuro que esto, aumentamos un poquito el contraste. ¿Qué significa aumentar el contraste? Hacerlo más oscuro. Entonces vuestro cerebro lo está haciendo más oscuro. Eso que hacéis con las aplicaciones de la cámara, de poner un filtro y todo eso, lo está haciendo vuestro cerebro en este momento. Para ver mejor, aplica un filtro. Si no ponemos esa variación de contrastes al fondo, todos los grises son iguales. Si ponemos los contrastes, los grises son diferentes. Estáis aplicando un filtro neuronal. Esas aplicaciones que tenemos para ponerle efectitos a las fotos, es lo que está haciendo vuestro cerebro, estrictamente igual. Eso nos lleva a otro tipo de ejemplos. Cuando vemos las cosas, le intentamos dar cierta coherencia. Por ejemplo, en esta pieza que vemos aquí, esto es claramente más oscuro que esto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es blanco. Y sabemos que por la constitución que tiene esta forma, esto está en la sombra y esto está iluminado. Luego, sabemos que los colores reales, digamos que esto es un gris oscuro, es este gris, iluminado, porque la luz siempre viene de arriba. Y esto que está en sombra es este blanco en sombra. Pero este gris y este blanco son los mismos, son iguales. Son exactamente iguales. Lo de arriba y lo de abajo son exactamente iguales. Si tapamos arriba y abajo, se ve. Son exactamente iguales. Vuestro cerebro lo que está haciendo es haciendo un balance y un equilibrio para mejorar la visibilidad. Y mejora la visibilidad dándole sentido a las cosas. Porque no tendría sentido que pensáramos que esto es una zona diferente de esta. Para nuestro cerebro todo esto es lo mismo. Y por lo tanto lo que hace es reordenar nuestra información para interpretarlo correctamente. Esto ya podemos ir avanzando en ilusiones. Esta ilusión, por ejemplo, es una ilusión muy conocida. Si vais variando la vista por aquí en medio, veréis unos puntitos negros que se van viendo. Y a medida que vais moviendo los ojos, los puntitos negros se van moviendo con vosotros. Esto se conoce como ilusión de Hermann, ¿vale? Esta ilusión, durante mucho tiempo no se sabía qué pasaba con ella. Y realmente, esta ilusión fue uno de los primeros casos donde empezaron a pensar que quizás el problema, porque la gente pensaba que esto era un error de nuestro cerebro al ver las cosas. Y aquí hubo ya investigadores, sobre todo a partir de los trabajos de Ramón y Cajal, el gran científico español, que fue el primero que estudió el sistema nervioso y el primero que descubrió cómo eran las neuronas del sistema visual. Hubo gente que empezó a decir, oye, ¿y si esto es debido a cómo realmente procesa la información? Y hubo ya investigadores, los primeros neurocientíficos, que empezaron a plantearse que ese efecto quizás era debido a que las células, esos bastones que habéis visto, iconos en la retina, luego se reordenan y toda la información confluye a solo una neurona. Un montón de conos y bastones confluyen y dan toda su información a un par de células, una bipolar, una célula que se llama horizontal, otras ganglionares. Es decir, que de alguna manera toda la información que llega a la retina luego es comprimida para dársela a una sola neurona. Y empezaron a pensar que quizá la reorganización
de estas células era la que causaba ese efecto. Y una de las primeras explicaciones a ese efecto es la siguiente, ¿vale? Es que cuando yo me muevo, cuando yo me pongo en el centro, veo blanco. Cuando miro, el puntito central lo veo blanco y los negros los veo alrededor. ¿Por qué? Porque en el centro, ¿os acordáis que en el centro de la retina las células son muy pequeñitas? Luego los campos receptivos son muy pequeñitos. Entonces, esa agrupación de células que se llama campo receptivo es muy pequeñita y todo cae en el blanco. Pero un poquito más alejado del centro, las células son muy gordas, ¿os acordáis que eran más gordas? Pues esa agrupación de células es mucho más gorda. ¿Qué ocurre? Claro, la señal que da es la suma de todo lo que ve. Aquí solo ve blanco, pero aquí vemos blanco, negro, 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 negro. Claro, la señal total no es blanca, es un poquito oscura. Entonces, mientras que yo miro al centro, veo blanco, una un poquito separada del centro da una señal negra ahí en medio. Es ese puntito. Esta primera idea fue la base de la principal teoría de explicación de cómo son los campos receptivos de la retina. Fue, digamos, el pistoletazo de salida de la neurociencia visual. Lo que pasa es que recientemente se ha descubierto una nueva ilusión que tira por tierra 100 años de trabajo. Y es esta ilusión que se llama la ilusión de Janos Geiger, desde hace 10 años, que lo único que hace es modificar las figuras que hemos visto dándoles una pequeña oscilación. Fijaros que es lo mismo que hemos visto antes, es una cuadrícula. Pero aquí no vemos el efecto de los puntitos. La explicación que veíamos de que, como son más gordas, teníamos que coger, también debería funcionar aquí, y no funciona. Lo cual nos lleva a pensar que lo de los campos receptivos es una buena explicación, pero todavía es más complicado de lo que pensábamos. Tenemos que intentar explicar esta, todavía no se ha explicado, Todavía hay muchas cosas que son misteriosas en la visión. Pero vamos avanzando. Hay muchas más ilusiones que tienen que ver con cómo procesamos la información y parece ser que las neuronas que procesan la información descomponen toda la información que ven para pasarla a diferentes zonas del cerebro. Y por ejemplo, una de las composiciones que hacen es en direcciones, ¿vale? Depende que las líneas sean verticales, horizontales o inclinadas, nos va a dar una información diferente. En la ilusión de Zollner vemos unas líneas que no son paralelas. Sin embargo, estas líneas son estrictamente paralelas. Aunque ahí veamos que están inclinadas, si yo paso unas líneas rojas por el centro y quito el fondo, vemos que las líneas son paralelas. Pero las quito y parecen inclinadas. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera la información de estas líneas inclinadas y estas líneas horizontales y verticales, el cerebro ahí no la distribuye bien y el resultado que computa finalmente es que las líneas están inclinadas. De estas hay un montón. De estas tenemos esta. Esta, por ejemplo, es la misma. Veis que las líneas parecen claramente inclinadas. Pero si pasamos una línea que pase por el centro, que vaya de centro de aquí a centro de allá, veremos que esas líneas rojas, que incluso así se ven un poquito inclinadas las líneas rojas, son paralelas. En estas, por ejemplo, que es un efecto parecido, son líneas paralelas. Y no digamos aquí, ¿verdad que se parece que son espirales? Se ven espirales. Es más, cualquiera que lo vea va a decir, esos son espirales. Si yo uno todos los puntos de esa, con líneas rojas, son círculos concéntricos. Es un problema, de nuevo, de esa descomposición que hace nuestro cerebro de la información por direcciones, que quizá no es del todo buena, no tiene pequeñas diferencias y hace que pues, el resultado que vemos no es estrictamente el que es en la realidad. Hay otra muy famosa que es esta, la ilusión del muro de cafetería. Se llama así porque esta cafetería está enfrente de uno de los principales laboratorios de investigación en visión del mundo. Y todos los días iban a tomar café ahí algunos de los mayores investigadores, en particular Richard Gregory y Priscilla Herr, que un día, tomando café, se dieron cuenta de ese efecto que hacían los ladrillos que estaban puestos en la cafetería. Parece que las líneas están inclinadas o que son curvas, pero realmente son líneas completamente rectas. Vamos a ver aquí la animación esta, a ver si se ve.
cuando movemos las líneas, parece que se tuercen. Bien, es un problema de nuevo de cómo nuestro cerebro interpreta que una cosa es recta o no. Quizás lo podamos ver mejor todavía aquí. ¿Veis cómo esa línea parece que va haciendo así? Bueno, os la voy a poner más a lo bestial. ¿Verdad que parece que esto es un tablero cuadrado con un abombamiento en el centro? Pues no hay tal abombamiento. Lo único que pasa es que, si ponemos unas líneas ahí y otra ahí, veremos que estas líneas son rectas. Pero cuando las vemos lo suficientemente alejadas, estos pequeños puntitos, esas pequeñas diferencias interfieren en nuestro procesado de lo que es una línea recta y confunden a nuestro sistema y dan esa información errónea. Son ilusiones visuales que se derivan de que nuestro sistema visual pues, no procesa todo perfectamente, no es un ordenador, sino que tiene pequeñas colas, pequeñas tolerancias que hacen que se den estas situaciones. Este es otro ejemplo de ilusión. Mirad por favor a la cruz y veréis que al cabo de un rato ese puntito que aparece verde, ¿verdad? Y si seguís mirando al centro de la cruz, veréis que hay un momento que desaparecen los violetas. ¿Lo veis? Y solo queda un puntito verde dando vueltas. ¿Verdad que sí? ¿Lo veis? Se ve enseguida, ¿eh? Mirad al centro de la cruz y veréis que al momento que miréis al centro aparece un punto verde. Y si seguís mirando al centro solo quedará el punto verde. ¿Lo veis todos? Vale. El que no lo vea, corriendo al hospital, ¿eh? Mirad, ¿qué es lo que está pasando? Fijaros que aquí lo único que pasa es que lo que hay es un hueco que se mueve. Es un hueco que se mueve, ¿vale? Esta ilusión se basa precisamente en cómo funcionan nuestros receptores. Y esta ilusión nos permite entender cómo funcionan. Como os he dicho, nuestros receptores, esos conos y bastones, funcionan porque tenemos una sustancia química que interactúa con la luz. ¿Qué ocurre? Que cuando interactúa se gasta. Y hay un tiempo para que esa sustancia se regenere. Cuando estamos viendo esto un rato y mantenemos la visión en el mismo punto, ese color se va saturando. Vamos gastando los pigmentos de ese color. Y los pigmentos de ese color magenta van desapareciendo. El color magenta es una mezcla de rojo y azul. Y lo que queda es la mezcla de azul-amarillo, que es otra vía donde responden nuestros detectores, y lo que vemos es verde. ¿Por qué? Porque solo nos quedan detectores del verde que funcionen. El resto no funciona. Pero cuando seguimos viendo un buen rato, ya ni siquiera esos nos quedan. Y al final lo que ocurre es que solo vemos gris porque nuestro cerebro lo que hace es compensar uno con otro y dice, bueno, pues ahí no hay nada. Pero es sencillamente que químicamente no se pueden producir las reacciones suficientemente rápidas como para producir la visión de ese efecto. Entonces, aquí, por ejemplo, con este efecto podemos entender cuál es el proceso químico de la visión, por ejemplo. ¿Vale? Otra de las cosas que hemos aprendido viendo ilusiones es que, igual que procesamos direcciones, procesamos los detalles por un lado y las cosas más vastas, las formas más groseras, por otro. Si vemos esta cara, vemos aquí un señor enfadado y aquí una chica, ¿vale? Pero voy a hacer una pequeña animación, y es que la voy a empezar de pequeñito y cada vez más grande. Bien, la pequeñita no sé si os habéis fijado, pero la voy a poner allí. ¿Verdad que parece que están al revés? Sí. ¿Verdad? Es la misma. Si nos acercáramos lo suficiente, veríamos que este es el señor cabreado y esta es la chica. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que como nuestro procesado de detalles es diferente al procesado más grueso, cuando la imagen es muy pequeñita, lo que aquí es una información gruesa, evidentemente eso está preparado para engañar al ojo, lo que es una información gruesa se transforma en una información pequeñita. Y aquí, de repente, esa información pequeñita da más importancia y vemos al señor enfadado. Y lo que allí era una información grande se transforma en tan pequeña que no la vemos y cogemos a la chica. Es decir, cambia la imagen precisamente por esa manera de ver la información. Esto, por ejemplo, es
una ilusión muy curiosa. Si miráis el centro, parece que se mueve, ¿verdad? Evidentemente, esta ilusión es de un japonés, Akiyoshi Kitaoka. Evidentemente eso está parado. Pero vuestro cerebro está dándole movimiento. Y está interpretando movimiento. Creemos, no sabemos por qué se produce. Creemos que es porque hay una especie de pequeña deriva, como si fuera una especie de atajo entre la parte que procesa los movimientos y la parte que procesa los detallitos. Y en ese camino, esta imagen juega con esas dos cosas y aquí vemos movimiento cuando no lo hay. Voy a poneros otra donde se ve mejor, que es esta, que es del mismo autor. Si vais moviendo la vista, veréis que los círculos parece que van moviendo, ¿verdad? Que se van moviendo. Esto está parado, evidentemente. Pero si vamos cambiando la vista, en los puntos negros veréis que sobre todo los de fuera se van moviendo. Parece ser que es un problema derivado de estas diferencias de blanco, de más oscuro, más claro, más oscuro, más claro, que el cerebro las interpreta como si se estuvieran moviendo. Y como en la periferia del ojo tenemos esos detectores gordos que están especializados en ver movimiento, esa diferencia de ver más claro o más oscuro, cuando nosotros vemos algo pasar, primero, si el sol le da de frente, primero vemos más claro y luego oscuro, pues lo interpreta como un movimiento. Son todo indicaciones de cómo nuestro cerebro está en todo momento indicando las cosas. Aquí, por ejemplo, tenéis un caso claro de cómo llega el momento en que se lían. Vemos cómo van a pasitos, ¿verdad? Pero van de continuo. Ese fondo hace que lo veamos a pasitos. Tenemos son interacciones entre las diferentes. Pero todo esto que hemos visto se ve solo con un ojo, pero tenemos dos ojos. Pequeño detalle del que supongo que os daréis cuenta todas las mañanas cuando veáis en el espejo. ¿Por qué tenemos dos ojos? Hay una explicación fácil, y es que siempre es bueno tenerlo todo duplicado. Siempre. Pensad, volvemos a nuestros amigos de hace 20.000 años, que, claro, lo más normal del mundo era perder un ojo. Aquí es muy difícil. Pero si uno va andando por el bosque con un montón de ramas, pues que se te meta una rama en el ojo y que pierdas un ojo es lo más normal del mundo. O que te ataque un animal y te quite un ojo. Lo más normal del mundo. Hoy en día no. Pero hace 20.000 años debe haber más tuertos de los que podemos pensar. Claro, es muy bueno tenerlo repetido por si las moscas. Pero ya que tenemos dos, ¿por qué no utilizarlo? Los animales inferiores lo han utilizado para tener una visión de su entorno. Por ejemplo, los peces tienen un ojo a cada lado para poder ver a su alrededor por dónde viene, o por dónde hay una presa, o por dónde viene un peligro. Pero nosotros con el tiempo hemos ido pasando de esa posición lateral a una posición frontal. ¿Por qué? Porque en la posición frontal, la imagen de un ojo y la del otro se superponen, y nuestro cerebro lo que ha hecho es de esa superposición y de las pequeñas diferencias que hay en esa superposición, obtener una información muy interesante. Es la distancia a la que están las cosas. Esa información la hemos utilizado para luchar contra la capacidad de camuflaje de los animales. Cuando un animal se camufla en un fondo, no lo vemos. Pero si vemos a qué distancia está, podemos diferenciar el fondo de la otra cosa. Esa diferencia entre esas dos imágenes la llamamos estereopsis. Es lo que utilizamos para ver esas típicas imágenes dobles con que se ven en 3D. Pero el sistema es un poquito más complejo, porque además de ese sistema de visión con dos ojos, seguimos manteniendo todo el que hemos aprendido con un solo ojo. Y nosotros, cuando nos tapamos un ojo, seguimos viendo profundidad, pero no utilizamos esa característica de visión del ser humano, sino lo que hacemos es utilizar pistas monoculares aprendidas. Hemos aprendido a ver distancias. Claro, si yo os digo, por ejemplo, en esta foto, ¿qué está más cerca vuestro? ¿El centro o ese lado? El centro, ¿verdad? ¿Estáis seguros? Pero si yo cogiera un metro, de aquí a ahí y de aquí a ahí, la misma distancia. La misma. La pantalla está a la misma distancia de todos. ¿Por qué pensáis que el centro está más cerca? Por información que ya quieres. Por información que sabemos. Hemos aprendido de la perspectiva, hemos aprendido de la perspectiva que las líneas rectas parece que se unen hacia un punto de fuga y que contra más unidas estén, más lejos está. Esto es una información que hemos aprendido evolutivamente.
No nacemos con ella, la hemos aprendido. Igual que esta, pues eso nos hace, por ejemplo, que tengamos pequeños errores. ¿Verdad que parece que están separadas? ¿Seguro? Sí, que están un poquito inclinadas uno respecto a la otra, ¿lo veis, no? Sí. Si yo os digo que es la misma foto, la misma. La misma, exactamente la misma. Nuestro cerebro está cogiendo y está reinterpretando la información monocular de perspectiva para separarlo. No sabemos muy bien por qué lo hace, pero lo hace. Se llama anamorfosis, lo veis en los partidos de fútbol, que veis en los laterales que parece que están verticales, están impresos en el suelo. Realmente es un efecto que solo se ve con una cámara. Con los dos ojos veríamos la diferencia de distancia si nos daríamos cuenta del truco. Pero si no miramos con un solo ojo, no somos capaces de diferenciar lo pintado de lo real. Y esa manera de pintarlo, de manera que desde una perspectiva determinada parezca lo que vemos normalmente, nos engaña. La anamorfosis es otro ejemplo de ilusión óptica donde se aplica precisamente esas pistas monoculares. Hay muchas, el cerebro utiliza muchísimas porque conoce perfectamente las distancias como puede medirlas. Por ejemplo, el cerebro sabe que las cosas que están más lejos, por la propia difusión de la atmósfera, se ven un poquito desenfocadas. Y cuando ve algo desenfocado, piensa que está un poquito más lejos. Por ejemplo, si yo pongo estos 4 círculos, ¿cuál os parece que está más hacia adentro? De abajo a la derecha, ¿verdad? Sencillamente lo he desenfocado un poquito. Pero ese pequeño desenfoque el cerebro lo interpreta como que está más lejos. Pues vale, pero no es cierto. La interposición. Si yo hago esto, lo que vemos ahí es un círculo, detrás un triángulo y detrás un cuadrado. Pero en ningún momento, si veis esa imagen, vais a interpretar esto. Jamás. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas tapan. Si me pongo aquí detrás de la mesa, ninguno de vosotros va a pensar, ¡ostras, le han cortado las piernas! No, sabemos que la mesa tapa las piernas. La interposición lo que nos dice es, la mesa está por delante de las piernas. La constancia del tamaño. Sabemos que las cosas, cuanto más lejos están pues, son más pequeñas. Quiero decir, y además sabemos que las cosas son así. Mira, vamos a hacer una pequeña experiencia de estas tontas que me gustan a mí. A ver, pongo aquí delante. Por ejemplo, vosotros, ¿cuánto pensáis que mide? Si lo dices mal, no pasa nada. 1,75, casi, está bien. Bien, es una buena aproximación. 1,75. Ahora voy a hacer la misma pregunta, pero espera. Mírame desde allá, ¿cuánto piensas que mido? Aparte de que estás pensando que estoy un poquito mal de la cabeza, ¿cuánto piensas que mido? Lo mismo. Este tío está mal, mide lo mismo. Sin embargo, la realidad es que cuando yo estaba allí, respecto a tu retina, era una imagen así de grande. Y aquí detrás una imagen así pequeñita. Y tú, sin embargo, estás asumiendo, tú no estás pensando que cuando yo me he ido para allá, lo que ha pasado es que yo me iba para allá y me iba haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. No, has pensado, el tamaño no cambia. Las cosas contra más lejos están, pues su tamaño lo mantienen. Por lo tanto, esa constancia del tamaño para nosotros es fundamental para medir distancias. Mirad esta foto, por favor. ¿Veis algo raro en esta foto? El portero es alto, pero alto. Mide 2 metros ese portero. Bueno, porteros altos ha habido siempre. Meterle un gol a este señor es un poco complicado, ¿vale? Bien, pero no vemos nada raro. ¿Y en esta otra foto? Sí, el portero ahora es David el Nomo. ¿Qué ha pasado? Lo único que he hecho es quitarlo de allí y ponerlo ahí delante. Este parece alto y ese parece pequeño. Pero realmente son iguales. Son iguales. Lo único que pasa es que utilizamos la información de constancia del tamaño y decimos, una persona no puede medir tan poquito. Esto aquí hay un error.
Y aquí pensamos, bueno, es que es alto, porque la información es coherente. Esa información de constancia del tamaño la estamos utilizando continuamente para interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor. Igual que lo que os decía antes de las sombras. ¿Veis esa hoja que está cóncava? Está puesta así, ¿verdad? Y si le doy la vuelta, parece que está así, ¿verdad? Vuelvo a dar la vuelta para que lo veáis. Fijaros, esta imagen parece que está así y esta parece que está así. Y es la misma. Pero incluso aunque os las ponga al lado, vuestro cerebro es incapaz de ver que es la misma imagen. Veis una así y otra así. ¿Por qué estáis viendo eso? Pues porque vuestro cerebro está viendo las sombras y las luces y tiene una cosa muy clara, la luz viene de arriba. Si la luz viene de arriba, cuando tenemos una concavidad, la sombra está por arriba y lo claro por abajo. Cuando la luz viene de arriba y tenemos una convexidad, la zona clara está arriba y la zona oscura abajo. Eso lo interpreta vuestro cerebro y lo traduce en cambiar lo que está bien. Fijaros hasta qué punto. Estos son 4 esferas puestas en diferente profundidad y estos son 4 esferas puestas a diferente altura, ¿verdad? Pero por favor, mirad la posición de las esferas respecto a la pared. Es la misma, solo he cambiado la sombra. Y solo con cambiar la sombra he cambiado completamente lo que estábamos viendo. Todo esto sabéis quién lo utilizaba de maravilla. Los artistas. Los artistas de siempre, para dar sensación de profundidad, ¿qué han hecho? Utilizar todas esas pistas monoculares del ojo para dar sensación de profundidad. Mirad este cuadro. Vemos la perspectiva, la difusión de la lluvia. Vemos también, por ejemplo, como las texturas aquí se ven y aquí no. La constancia del tamaño. Todo lo utilizan los artistas para dar sensación de profundidad. De hecho, yo os recomiendo que cuando vayáis a ver un cuadro, sobre todo realista, os tapéis un ojo. Si tapéis un ojo, veréis muchísima más profundidad. Lo que pasa es que es cierto que en un museo estar ahí con el ojo tapado. No. Pero bueno, yo lo recomiendo, da más sensación de profundidad todavía. Y otros artistas, como Escher, lo que han hecho es utilizar esas pistas monoculares para engañarnos completamente. Os parece normal esa imagen, ¿verdad? No parece nada raro. Hasta que me doy cuenta, mirad esta columna, por favor, ¿dónde empieza? ¿Y dónde acaba? O esa escalera, ¿dónde empieza? Que está dentro y acaba afuera. Este piso mira para allá y este piso mira en dirección perpendicular. Es una imagen imposible. Escher lo que hizo fue jugar con la percepción de las pistas monoculares para generar imágenes que son imposibles. Es absolutamente imposible que esa imagen exista, porque sencillamente las columnas van de delante a atrás y van cambiando, pero cuando la vemos por primera vez no nos damos cuenta. Esa atención selectiva, esa manera de ver las pistas monoculares, todo eso hace que lo hagamos. También las pistas monoculares, ojo, que nos engañan mucho, aquí sí que nos engañan. Estamos tan acostumbrados a ver pistas monoculares que muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto reinterpretamos la realidad. Mirad, os voy a poner directamente esta, que es más clara. Si yo os digo que esta línea mide lo mismo que esa, vais a decir, me lo creo porque lo dices y claro, bueno, pero a que no se ve igual. Y sin embargo, son iguales. Nuestro cerebro está interpretando mal las pistas monoculares y lo que ve es que si esto es un cuadrado y aquello son 3, aquello es más grande. Es tan fuerte esta ilusión que hasta las líneas rojas se ven un poquito dobladas, ¿verdad? Y es porque, aunque las líneas rojas sean paralelas, vuestro cerebro dice, no deben serlo, y cambia vuestra percepción. Bien, vamos a ir ya terminando con algunas otras pistas monoculares. Otros ejemplos, la luna, esta luna gigante que vemos cuando está baja, esta luna de T, no existe. Esto es una ilusión visual. La luna nunca está. Yo os animo a que cuando veáis una luna de estas gigantescas, que decís, ¿qué pedazo de luna? Le hacéis una foto. Cuando veáis la foto, ¿qué mierdecita de luna? ¿Qué ha pasado? Pues vuestro cerebro ha generado esa ilusión de luna. Esto es un efecto especial. Esto lo siento, pero cuando ET pasa por delante de la luna no estaba. La luna la pusieron después,
como un efecto especial, ¿vale? Son efectos donde las pistas monoculares se van uniendo. Aquí, por ejemplo, pues de nuevo, vemos dos tableros, uno mucho más estrecho que el otro, ¿verdad? Pues son iguales. Son exactamente iguales. O si os pongo estas dos calles, la distancia AB parece, bueno, muchísimo más larga que la distancia AC. Son iguales. Son estrictamente iguales. Pero nuestro cerebro, de nuevo, nos está engañando. ¿Por qué? Porque le está dando sentido a lo que ve. Y lo que ve es que aquí hay un trozo más largo que la información de la perspectiva. Luego eso tiene que ser más largo. Vamos a más. Porque además nuestro cerebro intenta darle sentido a todo. A principios del siglo XX hubo un movimiento de psicología llamado la Gestalt que intentó estudiar unas leyes que definieran cómo damos sentido a las cosas. Y habló de las leyes de continuidad, de cerramiento, de simetría, de familiaridad, de agrupación. Básicamente lo que hacen estas leyes es que cuando yo veo esta imagen, yo aquí veo un cuadrado, pero aquí no hay ningún cuadrado. El cuadrado lo estoy creando yo uniendo esas líneas. Y ahí veo un triángulo, pero ahí no hay ningún triángulo. Aquí no hay ningún triángulo. Lo estoy creando yo. Lo está creando mi cerebro uniendo las líneas que faltan porque tendemos a completarlo todo. Cuando vemos esto, aquí vemos una esfera con pinchos. Aquí no hay ninguna esfera, lo habéis completado vosotros. Y ahí seguro que veis al monstruo del lago Ness. Pero son 3 trocitos negros. Pero nosotros lo completamos y le damos sentido. Aquí vemos un perro dálmata, algunos. Está aquí. Veis aquí la cabeza, las patas. Son manchitas. Son manchitas. Estamos viendo manchitas. Pero nuestro cerebro es capaz de hacer lo que sea necesario con tal de darle sentido a las cosas. Aquí veis un cubo. ¿Por qué? Porque completamos lo que falta. Cuando vemos esto, nuestro cerebro lo que dice es: pero qué tío más burro, que no ha completado esto. Esto es un cubo. Pero si yo termino todas esas líneas, ahí veis un cubo. ¿Verdad que no? Porque ahí ya no hace falta completar. Aquí sí. Y completamos buscando información que hay en nuestro cerebro y allí no. Un ejemplo más que os voy a poner. ¿Qué leéis ahí, por favor? Estáis convencidos, ¿verdad? Perdóname que os diga que no sabéis leer. O sea, perdonadme, pero no me quiero meter con nadie, pero ahí no pone ilusiones visuales. Pero si hago esto, ahí pone ilusiones visuales. Lo que está pasando es que vuestro cerebro completa lo que falta. Busca en su base de datos y coge esa información y dice: le faltan cosas, la completo. Y va dando toda la información que falta ahí. Y esa manera de dar información que falta ahí hace que procesemos las cosas a veces de manera diferente siendo igual. Ahí vemos GAC y CHE. Pero esa A y esa H no es una H, son dos cosas raras. Pero las interpretamos según lo que nos falte. Nuestro cerebro reorganiza la información y busca formas. Aquí que veis un pato o una liebre. Las orejas de la liebre o el pico del pato. Y aquí que veis, una chica joven o una chica vieja. Una chica vieja, mal dicho. Una joven, vemos la nariz, la pestaña, la oreja, la mandíbula. O esto es la nariz de la vieja, la boca de la vieja y el ojo de la vieja. Vuestro cerebro está completando. Vuestro cerebro está completando. Y aquí de hecho es tan complicado que vuestro cerebro muchas veces salta de una a otra. Estabais viendo una y de repente veis solo la otra. Son imágenes que se llaman biestables. Porque siguen todas las leyes de la Gestalt para generar esa información. Buscamos siempre darle sentido a las cosas. Y de hecho hay algo que llamamos pareidolia, que es que estamos biológicamente preparados para ver caras. Vemos caras en todas partes. Aquí ahí veis una cara. ¿Y ahí? Si os la digo, sí. El ojo, la nariz, la oreja, ¿la veis ya? Sí. ¿Y si os pongo esta? ¿Veis a la chica? Sí. ¿Y si os pongo eso? Siempre que os lavéis la mano os descojonáis. Es un grifo.
pero vemos una cara. Estáis viendo caras en una botella chafada. Ah, por favor. Sorpresa. En vuestra casa cuando ponéis la lavadora es vamos, la repanocha, ¿no? Porque eso es una lavadora con un trozo de ropa, ¿o no? O la pareidolia que está haciendo encontrar caras donde solo hay un trozo de ropa sin lavar y unos programas mal puestos de la lavadora. Es más, llegó a tanto que hubo gente que dijo, en Marte hay caras. No, no había caras, había pareidolia, había necesidad biológica de encontrar caras. Aunque luego hayamos visto que efectivamente allí no había ninguna cara, que eran solo los efectos de las sombras y que eso es semeante a una montaña. Y quien dice eso, dice, pues ver la cara de Jesucristo en una tostada. O de la Virgen, pues sí. O el demonio en el ataque de las Torres Gemelas. Ni con efectos especiales lo haríamos también. Somos capaces de encontrar caras en todas partes o cosas conocidas. Esta famosa es una foto que mandó el Curiosity desde Marte, que organizó un revuelo importantísimo porque había una rata. ¿Veis la rata? El ojito, la orejita, la cara, el cuerpo. ¿Lo veis aquí mejor? Una rata en Marte. Y si tapo el ojito sigue pareciendo una rata. Es una piedra. Es una piedra con una manchita. Pero somos capaces de enseguida darle sentido a todo lo que vemos. Porque nuestro sistema visual existe para darle sentido a lo que vemos. Y nuestro cerebro está continuamente dándole sentido a lo que vemos. Hasta el punto que nos engañan. Y aquí que vemos media cara o una cara de lado. Depende, ¿verdad? Depende. Depende. Efecto Thatcher se llama esto. Hay dos maneras de ver el efecto Thatcher, o con Margaret Thatcher o con Angelina Jolie. El de Margaret Thatcher es que es muy feo, pero con Angelina Jolie. ¿Veis algo raro en la cara? Que no digo nada, solo le he dado la vuelta. Esto es un efecto debido a que nuestro sistema visual está acostumbrado a buscar caras en horizontal, no al revés. La gente no suele estar boca abajo. Entonces, en el momento que vemos los ojos correctamente y la boca correctamente, la reconocemos. Cuando lo he puesto al revés, los ojos estaban en la posición correcta. Cuando lo he vuelto a poner en versión vertical, es cuando me he dado cuenta del error. Pero si no, no nos damos cuenta. Dicho de otra manera, nuestro cerebro está preparado para coger la información que da el ojo e interpretarla. Tenemos una cantidad increíble de sistemas paralelos que procesan la información y que nos dan un montón de información que no existe. El color, os decía antes, el color no existe en la realidad. El color es algo que se inventa vuestro cerebro. ¿Para qué? Para favorecer cómo interpretamos la realidad. Es como si viviéramos en una especie de Matrix. Realmente vivimos en Matrix, en un Matrix que ha creado nuestro cerebro y con el que lo que está intentando es darle una representación de lo que hay alrededor nuestro, lo más real posible y lo más interpretada posible. Es decir, de la manera que sea más fácil de entender y de la manera que sea más útil para nuestro día a día. Eso es para lo que sirve realmente la visión. La visión no es solo un sistema que nos da una imagen de lo que hay a nuestro alrededor, es algo que nos tiene que permitir vivir, que nos tiene que dar información útil. Y el cerebro se encarga de coger esa imagen y dar esa información útil. Las ilusiones visuales son solo una manera de entender, o de poco entender, porque la verdad es que sabemos muy poquito del cerebro. Algunas veces hemos dicho que antes sabremos cómo empezó el universo que entender nuestro cerebro, pero es una idea para que veáis la complejidad de lo que es la visión. Y con esto ya acabo, y no sé si tenéis alguna pregunta, pues lo que queráis. Muchas gracias. ¿Cómo se sabe todo esto? ¿Por qué no habéis pillado los tubos? No los hemos pillado, los tubos se pillan por casualidad.
Por ejemplo, ¿te acuerdas el que hemos puesto de la cafetería? Sí. Pues estos dos investigadores, dos señores ya con su experiencia, que se van todos los días a tomar un café y ven una pared. Y de repente un día mirando la pared dicen, ostras, esa pared no está recta. Y miran y dicen, sí que está recta. Casi todo lo que veis aquí son cosas que se pillan por casualidad. La mayoría de los grandes ilusiones visuales han pillado por casualidad. Un día alguien hace algo y aparece la ilusión visual. Y a partir, lo que sí pasa es que a partir de esa ilusión visual intentamos crear modelos, investigar para saber por qué vemos eso y por qué nuestro cerebro nos da esa información. Pero se pillan por casualidad. Y que nuestro ojo ve la imagen girada, ¿por qué lo sabemos? Ah, porque eso lo hemos visto. ¿Cómo? Nosotros podemos ver a través del ojo. Aparte, tenemos dos cosas. Sabemos qué tipo de lente hay en el ojo y podemos coger dos lentes iguales y hacer una simulación. Y vemos que la imagen está invertida. Pero aparte de eso, yo puedo coger una cámara de fotos y enfocar dentro de tu ojo y ver cómo está formando la imagen tu ojo. Maravillas de la técnica. No me hace falta quitarte el ojo, que sería poco práctico, la verdad. Pero en lugar de quitarte el ojo y ver lo que hace, lo que hacemos son dos cosas. Una, o creamos un ojo teórico, es decir, cogemos lentes parecidas para ver qué es lo que hacen, o con un sistema que se llama de doble paso, lo que hacemos es coger con una cámara y ver estrictamente dentro de tu ojo. Focalizo dentro de tu ojo con un pequeño microscopio para ver lo que se ve y formo una imagen y entonces veo la imagen invertida. Se puede ver perfectamente. Increíble, ¿verdad? Pero se hace. Es que en las cajas de magia Borbar siempre hay como dos cartoncitos que son igual. Se tienen del mismo tamaño. Depende de cómo los pongas, uno parece más grande que el otro. Son problemas debidos a las pistas monoculares, que depende de cómo los pongamos, los ves Es como diferentes. si los cambian. O sea, Sí, se cambian y uno se ve más grande que el otro. Le das la vuelta y se vuelve a ver más grande. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiende a completar y a generar todo en la misma dirección. Entonces, según cómo lo pongas, el de arriba siempre parece más grande que el de abajo. Entonces, parece como si estuvieran cambiando de tamaño. Pero es todo una ilusión visual. Es una ilusión visual. Como otras muchas que hemos visto aquí. ¿Tienes alguna pregunta más? Claro. ¿Es posible que el azul que yo veo sea diferente al azul que tú ves? Eso es la pregunta del millón. Es más, te diría más. Ni siquiera sabemos hasta qué punto todos tenemos los mismos receptores. Por ejemplo, ahora sabemos. Pensábamos que solo había tres tipos de conos, rojo, verde y azul. Sí que sabíamos que no todo el mundo tiene la misma cantidad de rojos, verdes y azules. Pero ahora sabemos que hay mujeres que tienen un cuarto cono verde. En vez de tres tienen cuatro. Y aquí no vale decir, ah, por eso lo de las chicas que ven más colores, que no tiene nada que ver, porque son un 10% de la población. Pero sí que ven más colores, es cierto, ven más colores algunas mujeres. Evolutivamente siempre las mujeres están por delante del hombre, eso siempre pensamos. Desde el punto de vista de la naturaleza, la parte femenina es la importante a mantener, porque es la que procrea, por lo tanto esa es la importante y es la que evoluciona más rápidamente. Entonces parece ser que sí. Lo que no sabemos es que, sabiendo cómo ahora tenemos muy claro que hay gente que tiene más conos rojos que verdes, azules tenemos muy poquitos, pero rojos y verdes la proporción cambia. Sin embargo, todos vemos los mismos colores. Y eso, volvemos a lo de antes, el color es imaginado, el color lo crea nuestro cerebro. Pero de alguna manera todos nos hemos puesto de acuerdo para hablar del mismo color. Pasa, por ejemplo, en algunas culturas. Hay culturas donde el azul no existe en su lengua. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos tonos de azul. Azul turquesa, azul no sé qué. Hay poblaciones que solo tienen un nombre para el azul, una sola palabra para el azul. Por ejemplo, está comprobado que los esquimales tienen centenares de palabras para el blanco y muy poquitas para el azul, solo tienen una. ¿Por qué? Porque en su entorno blanco, azul solo hay uno que es el del cielo, y blancos hay un montón de contrastes. Entonces, depende el color, como es algo que nuestro cerebro crea, es algo que digamos que llegamos a ver por consenso. Digamos que sí, casi todos vemos el mismo color o nos ponemos de acuerdo para ver el mismo color. ¿Por qué nuestro cerebro interpreta nuestra imagen en el espejo viendo que el derecho se cambia con el izquierdo? ¿Por qué no se cambia? Y el de arriba con el de abajo no. Porque no se cambia. Porque no se cambia. Cuando tú te miras del espejo, el espejo devuelve una imagen en la misma dirección. ¿Vale? O sea, si yo me pongo delante de un espejo, este punto lo devuelve ahí. Y este punto lo devuelve ahí.
Y ese punto de arriba lo devuelve arriba y el punto de abajo abajo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos un eje de simetría y nosotros asumimos un eje de simetría de izquierda y derecha. Entonces, claro, cuando yo me veo así, digo, ah, esa es mi derecha y sin embargo está a mi izquierda. No, no, esa es mi izquierda. Lo que pasa es que yo la estoy viendo en el espejo en la misma dirección y como yo tengo un eje de simetría, asumo que es mi eje de simetría. Esto es una cosa que pasa también en las distancias. Nosotros pensamos que somos el centro del mundo. Todo lo medimos respecto a nosotros. El centro del mundo somos nosotros. O sea, yo no digo, estoy a 5 metros de ti. No, tú estás a 5 metros de mí. Ojo. Y eso pasa lo mismo. Yo digo que esto es la derecha y que esto es la izquierda. Y si ese señor me está mirando al revés, ese señor está mal. No yo. Y por eso decimos que está cambiado. Y no decimos que está cambiado arriba y abajo porque nuestro eje de simetría es este, no este. Si tuviéramos un ojo aquí y otro en los pies, diríamos al revés. Porque nuestro eje de simetría está en esta dirección solo. Es por eso. Pero el espejo no hace nada. El espejo no da la vuelta a nada. Lo damos nosotros. ¿Una pregunta más? Que lo del vestido, ese de ¡Oh! Con el que se hemos topado. Mira, ¿os acordáis de lo que decíamos antes? De las cosas que aparecen por casualidad. Una foto que se ve azul y negro o dorado y blanco. Bueno, pues es un efecto visual que depende de muchísimas cosas. Todavía nadie se ha puesto de acuerdo en explicarlo, ¿eh? O sea, hay, para que os hagáis una idea, cuando salió ese efecto, los que trabajamos en visión humana tenemos una lista de correo donde nos mandamos mails habitualmente de las cosas que hacemos. Es una lista de correo que al día te puede llegar un correo o ninguno, ¿vale? Es muy tranquilita, ¿no? Va a haber un congreso de visión en Estocolmo. A los 2-3 días. ¿Alguien sabe cómo calcular el no sé qué? Cuando se ve lo de el traje, yo recibí en un solo día 700 correos. Porque hubo una real excitación de por qué pasaba eso. Bueno, pues a día de hoy no lo sabemos, pero pensamos que es un problema de cómo interpreta nuestro cerebro las luces y cómo interpretamos el blanco. Resulta que nuestro cerebro necesita un blanco de referencia. Mirad, esto de aquí, ¿de qué color es, por favor? Negro, ¿no? ¿Y esto? Gris. ¿Y esto? Vamos a ver. Este blanco y ese es el mismo. Porque el proyector lo que hace es encender e iluminar una zona. Ahí lo que ha pasado es que no ha iluminado. Luego, si no ha iluminado, es lo mismo que esto. Y eso lo vemos negro. Y esto lo vemos más blanco. Buscamos blancos de referencia. Buscamos blancos de referencia en todo momento. Porque el blanco, digamos que es nuestra guía. Nuestra guía de lo que tiene que ser todos los colores. Y en el caso del vestido, hay gente que lo que dice es que la iluminación hace que según como consideremos que es la iluminación, si por detrás o por delante, vemos negra una línea o blanca la otra. Es por eso, hay otra gente que dice que es un problema también de procesado de color, de cómo procesamos los colores. Pero no está muy claro por qué pasa eso. Hace poco ha aparecido otro parecido. Sí, una chaqueta de Adidas. Una chaqueta de... Porque es lo mismo. Todos son los mismos problemas de que, bueno, pues de que nuestro sistema procesa la información, pero no vemos... O sea, tenemos que asumir que no vemos lo que es, sino lo que pensamos que es. Y nuestro cerebro, pues hace ahí sus cosas. Afortunadamente, que aparezcan esas cosas, por casualidad, nos permite seguir avanzando en entender cómo estamos. Gracias a las casualidades. Ese vestido vale su peso en oro ahora. ¿Alguna pregunta más tenéis? Dime. Mire, las personas que padecen acromatoxia, ¿qué será? ¿Que les fallan genéticamente esos conos que dice usted para detectar el color? A ver, los problemas de visión del color... Cerebro? No. A ver, bueno, puede pasar muchas cosas. Los problemas de visión de color, generalmente lo que conocemos como daltonismo. La cromatopsia es un caso particular del daltonismo. El daltonismo es personas que confunden colores. ¿Por qué confunden colores? Generalmente es porque en lugar de tener conos rojo, verde y azul, solo tienen rojo y verde, o verde y azul. O tienen rojo, verde y azul, pero el rojo no funciona bien.
Entonces, claro, el balance entre los tres no funciona y vemos mal los colores. Eso puede llegar al caso de que solo tengamos un cono. Y entonces ya no vemos colores, que es la cromatopsia, vemos en blanco y negro. E incluso puede ir a más, podemos tener solo bastones, que es el caso de los albinos, que ven en blanco y negro y encima, en el momento que hay un poquito de luz, dejan de ver. Bien, eso es genético, generalmente es causa genética. Y además es una causa genética asociada al cromosoma Y. Dicho de otra manera, son daltónicos, no daltónicas. Aquí no hay problemas de género. Los daltónicos son siempre hombres, en un porcentaje espectacular. Y ojo, el 10% de la población masculina es daltónica. Eso significa que aquí en este momento hay 2 daltónicos. Lo siento por vosotros, no sé quién es, pero hay 2 de vosotros, y digo masculino, las chicas estáis exentas de esto, sois daltónicos. Podríamos hacer pruebas, pero seguro que saldrían 2 daltónicos de esta sala. Sois aproximadamente 20 hombres, me ha parecido calcular, 2 daltónicos. Hay un 10% de la población daltónica. En las mujeres, el daltonismo solo se da en un caso por cada 1000 y suele estar asociado a enfermedades. Hay algunas patologías que pueden afectar a la visión del color, no solo a nivel retiniano, sino a nivel neuronal. Entonces, los casos de daltonismo en mujeres suelen estar asociados a patologías o a problemas patológicos. Pero son rarísimos. Estamos hablando de un 10% o un 1 por 1000. Muy bajo, una población muy baja. Normalmente, las chicas estáis de ahí completamente libres del daltonismo, no hay problema. Yo os puedo decir que en 25 años que llevo dando clases, hemos descubierto, hacemos pruebas de daltonismo a todos nuestros estudiantes de optometría y todos los años aparece algún chico que era daltónico, aunque él decía que no. Por eso se ponía esos colores. Chicas de 25 años no apareció ninguna. No apareció ninguna, ni siquiera por patología. Porque son patologías raras además, son patologías raras. Bueno, pues, moltes gràcies per una xerrada tan interessant. Muchas gracias a ustedes.